Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar conversando, por supuesto, sobre los sucesos que están ocurriendo en el país, pero queremos ir un poco más allá. Queremos ver no solo lo que está ocurriendo, que lo vamos a comentar, pero también cuáles son las cosas que no estamos viendo en el país, cuáles son las cosas de aquellas que son tan importantes y que no estamos refiriéndonos a ellas y se está generando un problema importante en el país en esos otros campos y nosotros no estamos discutiéndolo. Y para eso pues tenemos a tres buenos amigos hoy para que nos acompañen también. Luis Cardenal, gracias Luis por estar con nosotros. Un gusto, Luis. Roberto Rubio, gracias también por estar con nosotros. Luis, gracias. Y Luis Mario Rodríguez, gracias Luis Mario también. Gracias, Luis. Bueno, Luis, para que vayamos directo al grano, ¿cómo has visto el desarrollo de los eventos que han estado sucediendo esta semana recién pasada? ¿Y tú crees que va a haber un desenlace ya de esta situación? ¿O crees que nos vamos a ir a la semana de agosto con un impasse como en el que estamos y que la situación sigue empeorando? Yo desearía que no llegáramos a agosto con esta situación porque cada día que pasa la cosa se complica más. Los impactos y los efectos negativos sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la tranquilidad de los salvadoreños, sobre la institucionalidad, la democracia, el Estado de Derecho, se van complicando y debilitando. Pero sí no creo sí creo que existen personas o grupos que están interesados en que esto se alargue lo más posible, apostándole a la teoría de que aquí a los salvadoreños, en primer lugar, vamos de tumbo en tumbo, de tropiezo en tropiezo, que ya va a suceder un escándalo que va a hacer que esto se nos olvide. De crisis en crisis, vamos. Y que con el tiempo se van consolidando los hechos, aunque sean ilegales. Y que en la medida que esto vaya avanzando en el tiempo, la población que en su gran mayoría no ha comprendido la magnitud de lo que aquí está aconteciendo o no ha transformado lo que sucede en la Corte, entre el conflicto en la Corte y la Asamblea, no lo ha transformado a su vida cotidiana, pues puede parecer de que miren, arréglense, porque yo la verdad lo que estoy preocupado es en pagar las cuentas, en que no me asalten, en que no me renten, en conseguir trabajo, etcétera. Y que entonces a eso le han apostado, porque en el pasado así ha funcionado, de que las cosas se olvidan, que se dan de hecho y entonces así quedan y nadie dice nada, y que entonces se consolide una ilegalidad y una violación a la Constitución como se está dando. Ojalá que los salvadoreños reaccionemos, entendamos la magnitud de lo que aquí acontece, el impacto y los efectos negativos que eso va a tener en la vida de todos y que ya se están empezando a ver, para que presionemos a los políticos a que actúen de manera responsable, seria, madura, patriótica, y se resuelva esto al más corto plazo posible dentro del marco de la Constitución, partiendo de cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Roberto, ¿tú tenés esperanzas de que esto se va a resolver pronto? Este viaje que hizo Sigfrido Reyes y el diputado Angulo a Nicaragua este pasado jueves son como simbólicos. Hay quienes lo interpretan como que pueden haber ido a pedir que la sentencia fuera a favor de ellos, otros creen que puede ser que pidieron que fuera en contra para buscarle una solución. ¿Tú ves una posibilidad de solución pronta a esta situación? Fíjate que no lo sé porque hay muchísimos elementos que nos diría que se va a encontrar una pronta solución. Solo sea por el hecho de que ya el país no puede aguantar esta situación porque las consecuencias económicas, las jurídicas, es decir, todo lo que ahora emane, digamos, de la justicia queda en el aire, es decir, no va a tener un asidero legal fuerte y esto tiene unas consecuencias enormes. El mismo tema de la inseguridad ciudadana, las posibilidades que había de ir avanzando tal vez en un entendimiento, todo esto ha quedado como paralizado y el país está prácticamente congelado jurídicamente y se ven las consecuencias graves. Eso llamaría a decir, bueno, si hay personas racionales, querrán buscar una solución y sobre todo si hay presiones ya internacionales fuertes, presiones internacionales que aunque quizá algunos, digamos, que les quiten Fonmilenio al frente o que le quiten digamos, el asocio por el crecimiento no los asusta, pero sí los puede asustar a algunos dirigentes que les puedan quitar la visa porque tienen parientes allá, porque tienen sus hijos estudiando allá. Y uno diría, bueno, quizás todo esto puede llevar a que
al final tengamos un acuerdo pronto. Sin embargo, sospecho que puede haber personas o dirigentes que en su estrategia política está llevar esto hasta el extremo. Es decir, llevar un poco a la generación de caos, sea porque, por ejemplo, digamos, tensionando la relación con Estados Unidos, evitando que venga el asocio o que venga el familiar y dice, bueno, el gobierno se verá obligado, el país se verá obligado a ir a los brazos de Chávez para que le dé dinero. Hay gente que podría estar pensando en esa posibilidad. Otros que dirán, mire, tensionemos esto, creémonos una situación realmente caótica para que haya un desencanto político tan grande que entonces, digamos, en la hora de las elecciones, nosotros nos recuperaremos, el frente se va a recuperar, tenemos suficiente dinero después para recuperarnos, los costos políticos de ahora, digamos, se pagan ahora, después no, y lo que vamos a tener es una situación de desencanto donde vamos a ir otra vez los discos duros, ¿no? los dos grandes a pelear, y ahí tenemos posibilidades de ganar. Y también esta situación de llevar al extremo le genera en la cabeza de algunos dirigentes del frente el enemigo que andaban buscando para unificar a su partido, que por la nominación del candidato Sánchez Serén, pues les había causado algunas fricciones. Entonces, para ellos es fundamental el partido. Entonces, en una situación de este tipo, donde tenés enemigos, y como ciertos sectores del frente han vivido justamente, necesita un enemigo enfrente y banderas para articular a su militancia, pues entonces la encuentran en este ring, ¿no? Que hasta simbólicamente todos han comentado que esa foto es casi como un ring de boxeo, ¿no? Y como que el frente busca ese tipo de... Yo creo que la razón diría, vamos a encontrar una solución. El país no aguanta, pero existen estos elementos de estorbo que podrían atrasar una solución. ¿Y tú, Luis Mario, crees que va a haber una solución pronta o crees que todavía falta que oscurezca más antes que veamos la luz del amanecer? Bueno, Luis, yo creo que se subestimaron en el país las reacciones de diferentes actores. Se subestimó la reacción de la sociedad civil ante un atropello histórico, a nuestro juicio, al Estado de Derecho de la Constitución. Una sociedad civil que, sin importarle las acusaciones ideológicas que se le está haciendo por parte de algunos partidos, continúa en pie de lucha, juntándose, agrupándose con organizaciones con las que quizás no coinciden otros temas, pero en la protección de la democracia ahí están presentes. Se subestimó la reacción de la comunidad internacional. Se creyó probablemente que esto iba a ser considerado como un simple problema entre los órganos de Estado, cuando ya vimos el Senado de los Estados Unidos a través de estos dos congresistas, estos dos senadores muy importantes, la subsecretaria de Estado Jacobson. Hemos visto cómo Naciones Unidas ha dado ya una declaración muy importante. Teníamos información que probablemente se adelante la visita de la relatora que tiene que ver con la independencia judicial de Naciones Unidas para los próximos días, para dar un pronunciamiento sobre este tema. Hemos visto cómo medios internacionales importantes han retomado ya el caso de El Salvador y en consecuencia se creyó probablemente que la comunidad internacional no iba a ponerle atención a este tema. También se obvió probablemente la reacción y se subestimó la reacción que se tendría en la comunidad jurídica que está sirviendo a la Corte Suprema de Justicia como colaboradores jurídicos, como jueces. Ayer vimos a los colaboradores jurídicos en pleno en la Corte Suprema de Justicia desconociendo a los abogados que fueron electos ilegalmente en esta legislatura, en la anterior legislatura. Vemos a una asociación de jueces, probablemente la más importante del país, con personajes como el juez Arévalo Ortuño, la jueza Violeta Lino, el juez Canales, diciendo que desconoce las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Me refiero de los abogados electos ilegalmente. Y en consecuencia, todas estas reacciones juntas podrían, como bien menciona el doctor Rubio, hacernos, digamos, creer que hay ya un camino para resolver este tema. Hay que agregar la avenida que ayer le abrió el secretario, o la semana pasada le abrió el secretario técnico al presidente de la República, diciendo que
Don Mauricio Funes no ha tomado posición sobre ninguno de los bandos. Hay que pensar que aunque las declaraciones del presidente han demostrado lo contrario, y el hecho que el diario oficial no ha publicado las sentencias de la Sala de lo Constitucional en clara toma de posición en este tema, hay que pensar que estas declaraciones del secretario de Asuntos Estratégicos y ahora ministro de Educación está intentando poner ahí un camino que abra nuevamente la posibilidad que el presidente, venga a tratar de mediar en este asunto. Y finalmente, hay que tener en cuenta también como un aspecto muy importante el papel de la Corte Centroamericana de Justicia, que abrió pruebas la semana pasada por 10 días hábiles que terminarían aproximadamente el 6 de agosto, con lo cual tenemos todavía la oportunidad que no se concretice ese desconocimiento de la justicia constitucional en el país por el involucramiento de un ente regional que no es competente. Así que tenemos que confiar aún en que esta presión de todos estos actores que hemos mencionado hagan que ojalá muy pronto en la plenaria que viene tengamos una solución que permita restablecer la seguridad jurídica, que permita también contar con magistrados idóneos que no se van a prestar a presiones de sindicatos que ya están pasando la factura, porque ya le pidieron los sindicatos a los abogados electos ilegalmente que no mantengan en sus cargos a determinados jefaturas en la Corte Suprema de Justicia, y por lo que publicaba un medio, no nos consta si es verdad o mentira, están pidiendo ya aumentos de salarios. Entonces, todas esas presiones deberían hacer reflexionar a los partidos políticos que están por someterse a una próxima contienda electoral en el 2014 y luego a la del 2015 de diputados y alcaldes, a que reflexionen y puedan resolver esto lo más pronto posible. Luis, ¿será que estamos viendo un punto de quiebre en el gobierno del presidente Funes? El presidente Funes en los últimos 3 años, o los primeros 3 años, ha estado bastante asociado a Estados Unidos, a los organismos multilaterales, lo han financiado, lo han apoyado. ¿Será que ahorita está teniendo un conflicto de cómo mantiene esa relación o si se va con el frente hacia el ALBA? Yo creo que esto demuestra el problema que siempre ha estado subyacente en este gobierno desde que tomó posesión. Este es un gobierno de varias cabezas. Mauricio Funes con sus amigos y sus alianzas que manejan la parte económica y el partido FMLN que maneja la parte territorial, política y 82% del presupuesto de la nación. Las amenazas o las advertencias, más bien dicho, que hace la comunidad internacional y específicamente Estados Unidos, creo que van dirigidas hacia Mauricio Funes y sus allegados, porque son, creo yo, los que pudieran sentirse más afectados al momento en que se les quite ese apoyo en el cual ellos han dado, digamos, tanta importancia y con el que se han presentado ante la comunidad internacional y ante el pueblo salvadoreño, como diciendo, miren, yo soy un gobierno que tiene el apoyo de un gobierno amigo de los Estados Unidos y Barack Obama vino a visitar El Salvador y eso como que le ha dado fuerza política. Ahora eso se ve diezmado ante las advertencias que le hace algunos senadores que tienen peso, como dijo la embajadora, y que ponen en riesgo las únicas 2 cosas que podrían ser el legado del presidente Funes a futuro, que son el Fomilenio y el Asocio para el Crecimiento. Si esas 2 cosas se pierden, pues yo creo que el presidente Funes va a tener muy poco que enseñar de qué es lo que hizo en sus 5 años, más que los retrocesos en todos los indicadores económicos, en todos los ratings crediticios, en los aumentos de pobreza, de retrocesos en educación y en todos los problemas que está sintiendo la población salvadoreña que tenemos. Pero el frente funciona de otra manera. Nosotros estamos pensando en una lógica, digamos, bastante común, que es decir, miren, esto produce un daño, yo debo de evitarlo porque ese daño no es deseable para mis propósitos, sean estos políticos o ideológicos. Pero el frente, creo, y estoy convencido de esto, el frente ha pasado de la guerra popular prolongada en el campo militar a la guerra popular prolongada en el campo político. Y esa guerra popular prolongada es de desgaste. Cuando uno lo que quiere es cambiar el sistema,
lo que hace es que ese sistema, el sistema actual al que se quiere cambiar, se le va debilitando hasta que colapse. Y este tipo de crisis y este tipo de situaciones van debilitando el sistema y lo van haciendo o lo van arriesgando a que colapse. Y entonces el otro solo viene a traer y a decir, ya vieron, eso no sirve, esto no funciona, esto no resuelve los problemas de los salvadoreños. Entonces lo que nosotros probemos, lo que nosotros proponemos, y de esa manera fácilmente engañan a mucha gente necesitada en su desesperación para imponer ellos su sistema. Y eso lo han hecho en otros países, utilizando los mismos espacios y las debilidades que da la democracia para destruir la misma democracia, para tomarse la democracia. Entonces, en este caso particular, el Frente, nosotros podemos decir, bueno, perdemos la ayuda. A la población salvadoreña le impacta, le afecta. A los que pensamos de una cierta manera también nos asusta. Pero el otro puede decir, bueno, perdamos la ayuda. Entonces, como estamos desesperados, inmediatamente eso nos da la excusa, como decía Roberto, de voltear a ver hacia el sur y hacia Hugo Chávez. Hace unos cuantos meses, el Frente propuso que se olvidaran del Fondo Monetario Internacional, que no se cediera a las presiones que se estaban haciendo de manejar el tema fiscal de una manera más responsable, porque Hugo Chávez estaba dispuesto a darle la salida económica. Claro, no hay almuerzo gratis y esa salida económica y esa ayuda no va a ser a cambio de nada. Va a ser a que El Salvador ya entre en la órbita de los países dependientes del ALBA y de Hugo Chávez, en donde ya el socialismo del siglo XXI se vuelve en el sistema político y económico que norma esas naciones. Entonces, así las cosas, es algo que tenemos que estar bien conscientes de ese peligro para evitar que esa lógica perversa vaya a funcionar. Y por eso digo, debemos de hacer todos los esfuerzos, los buenos salvadoreños, que estemos claros que la democracia con sus imperfecciones es el mejor sistema, que el capitalismo con los abusos y los errores que se cometen es el único sistema que puede sacarnos de la pobreza y del subdesarrollo y darnos bienestar. Que defendamos esas cosas para que tengamos, no garantías, pero sí oportunidades de que el país va a progresar y va a prosperar, y que no dejemos que los enemigos de la democracia, de la libertad y de las posibilidades de progreso de los salvadoreños dentro de ese sistema tomen el poder, porque esto es una lucha por la toma del poder y no nos perdamos en esto. Si no dejamos pues que esto suceda, creo yo que el país puede salir fortalecido de esta crisis. Hay una oportunidad de aprender la lección, de irse a los problemas de fondo y empezarlos a resolver, que busquemos elegir a las personas idóneas, que no haya repartición de cuotas políticas, que hayan para puestos tan importantes como magistrados que administran la justicia, se entrevisten 10 minutos a los candidatos, ¿verdad? Y entonces de esa manera se decide de manera precipitada, no en base a meritocracia, sino en base a simpatías o a lealtades políticas, que es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos ahora. Vamos a ir a un corte comercial, Roberto, pero al regreso ahondemos en este tema y agreguémosle todo el tema fiscal y el financiamiento de cómo se termina el año de financiar el presupuesto y cómo se negocia el del próximo año. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.